Capítulo 4, El Todopoderoso. Parte 1. Oye, Satoru, ¿por qué vinimos aquí? Aquella cordillera sospechosa era el destino de este viaje. En este sentido, la ciudad cercana a la cordillera de Caidinias era de especial interés. Era una ciudad de la Liga Aina, que se encontraba cerca de las montañas, es decir, una ciudad vecina de Imberia, Seruk III. Aunque no era la capital de la Liga Aina, era una de las ciudades más grandes de los países vecinos, y contaba con una población de más de 400.000 habitantes. Los dos habían estado viajando hacia la ciudad en su vagón cubierto durante 4 días. Keno ya no había sido capaz de contenerse e hizo esa pregunta. Habían pasado 5 años desde que dejaron Imberia. Ni siquiera se habían acercado hasta ahora, pero de repente, en una gran desviación de su dirección de viaje original, se habían movido hacia Seruk III, por lo que era difícil culpar a Keno por reaccionar de esa manera. A decir verdad, no tenía ninguna razón para seguir ocultándole la verdad a Keno. Todo lo que tenía que hacer era decir, esta cordillera podría contener la razón por la que moriste, así que quería comprobarlo. Aún así, Suzuki Satoru no pudo decirlo. Eso era porque incluso Suzuki Satoru no podía explicar sus razones para venir aquí. Por su parte, la curiosidad era la mayor motivación de Suzuki Satoru para ir allí, pero si realmente lo dijera, que no habría atacado su explicación desde varios ángulos, y luego le haría cambiar de rumbo. Si Ken hubiera dicho, no hay ninguna razón para que te pongas en peligro, Satoru, entonces Suzuki Satoru solo podría responder, bueno, sí. La otra razón fue porque Suzuki Satoru no quería despertar las esperanzas de Ken. A medida que aumentarían las esperanzas y expectativas, mayor sería la decepción. Era como si Suzuki Satoru se hubiera aferrado a la esperanza de que sus viejos compañeros habían regresado y cayera en la desesperación cuando se diera cuenta de que nadie había venido. Hace 3 años, Suzuki Satoru había visto a Keno pretender renunciar a la esperanza. En ese caso, ¿qué pasaría si Suzuki Satoru le diera esperanzas ahora? Suzuki Satoru estaba claramente inquieto considerando el pasado, cuando conoció a Keno. Por lo tanto, Suzuki Satoru hizo todo lo posible para engañarla. ¿HM? No hay ninguna razón especial para ello. De verdad. Keno se giró para mirar la cara de Suzuki Satoru, pero él no tenía miedo. Su rostro esquelético era inexpresivo y no tenía que preocuparse por los latidos de su corazón. En otras palabras, probablemente podría mentir sin ser descubierto. Sin embargo, la forma en que Keno entrecerró los ojos y siguió mirando a Suzuki Satoru le hizo sentirse un poco incómodo. A pesar de que su cuerpo no podía sudar, de todos modos, seguía limpiando las manos que sostenían su túnica. Y luego, Keno interrumpió. Mentiroso. No estoy mintiendo. Respondió Suzuki Satoru de inmediato. Se estaba engañando a sí mismo. Debe haber sido por eso que podía responder tan rápido. Incluso él quería alabarse a sí mismo. Sus palabras fueron ordenadas inmaculadamente, y él no había mostrado ninguna emoción. Seguramente cualquiera que los escuchara pensaría que Suzuki Satoru estaba diciendo la verdad. Sin embargo, estás mintiendo, Satoru. Debes tener algún tipo de plan. He estado viajando contigo durante 5 años, incluso si no se muestra en tu cara, puedo darme cuenta cuando estás mintiendo. Había poder en las palabras de Keno, y él podía sentir su gran confianza. Estaba segura de que Suzuki Satoru tenía algún otro objetivo en mente. Quería decir que estaba pensando demasiado, pero había visto a través de Suzuki Satoru. Suzuki Satoru inconscientemente tocó su rostro. Era frío, y esquelético, sin ningún indicio de expresiones. ¿Cómo demonios podría esta cara producir emociones que Keno pudiera leer? Bien hecho, Keno. Suzuki Satoru suspiró, como si se rindiera. Keno se rió alegremente. Han pasado 5 años. Puedo adivinar lo que estás pensando. Después de todo, he estado a tu lado todo este tiempo. Han pasado 5 años, ¿eh? De hecho, después de tanto tiempo es posible que puedas decir en qué estado de ánimo estoy simplemente con mirarme a la cara. Las expresiones faciales de los personajes no podían cambiar en Yggdrasil. La única manera de saber cómo se sentía alguien era por su voz. Producir una voz normal y minimizar los tiempos en que sonaba diferente no era una habilidad exclusiva de Suzuki Satoru. Cuando estaba deprimido, alguien había descubierto que se había forzado a parecer feliz. Las palabras que esa persona había dicho aún permanecían en su corazón, somos amigos, después de todo. Probablemente por eso pude entender. De hecho, eso es correcto, Keno. ¿HM? ¿Qué pasa?
¿Te sientes solo? ¿O estás muy feliz? Ah, eso es correcto. Me gusta que puedas comprender mis sentimientos, por lo que eso no me molestaría para nada, que no. Si tuviera que ponerlo en palabras, estoy agradecido. Suzuki Satoru soltó las riendas en sus manos. Él había tomado una decisión. Se había preparado para esto. Estaba lleno de una determinación que nunca vacilaría. Por esa razón, Suzuki dijo la mentira que había preparado de antemano. Nuestro destino es una ciudad de la Liga Aina, Seruk 3. Descubrí que había un objeto raro allí, y nuestro objetivo esta vez es recuperarlo. ¿Estás mintiendo? No estoy muy segura, pero aún se siente como si te estuvieras esforzando. O bueno, ya no importa. Estás escondiendo algo, pero debes estar preocupado por mí, ¿verdad, Satoru? Suzuki Satoru dudó sobre si debía o no, pero hacerlo significaría admitir que la estaba mintiendo. Está bien, Satoru. No te preocupes por eso. Sigamos. Ah, gracias, Keno. Cuando se acercaron a las fronteras de la Liga Aina, encontraron su camino bloqueado por una larga muralla defensiva. No estaba hecha de bloques de piedra pesados, sino de una simple valla de madera. No era difícil imaginar que fue construida para frenar la propagación de los no muertos. Tales estructuras defensivas serían suficientes para lidiar con los Yurinikers, pero la verdadera amenaza de estos estaba en su número. Si millones de Yurinikers atacaran a la vez, sería completamente inútil. Sin embargo, unos pocos años no serían suficientes para construir un muro de kilómetros de largo alrededor de las fronteras de una nación. Se detuvo a cierta distancia y usó volar para explorar rápidamente el área, pero no encontró nada similar a un punto de control. Todas las carreteras que conducían a la Liga Aina habían sido selladas. Además, había visto patrullas. Sabía que probablemente no los dejarían pasar, incluso si les preguntaba, por favor déjenos pasar. Por lo tanto, usó Portal para teletransportarlos con el carro. Después de eso, condujeron el vagón por caminos no utilizados. Decidieron que no había necesidad de fingir que acampaban al anochecer, así que mantuvieron su velocidad y viajaron día y noche. Pasaron por varias ciudades llenas de Yurinikers errantes y estaban a menos de un día de Seruk 3. Sin embargo, sintieron que algo estaba mal. Esto es extraño. Así es muy extraño. Había visto todo tipo de zombies en el país de Keno. No todos ellos habían sido humanos antes. Parecería que todos los seres vivos de un cierto tamaño se habían convertido en Yurinikers. En la naturaleza, se había encontrado zombies animales. Eso era lo mismo en la Liga Aina. Sin embargo, no había ningún Yuriniker a la vista, y eso que se estaban acercando a Seruk 3. Quizás alguien había exterminado a los Yurinikers, pero por lo general también habrían eliminado a los zombies animales del exterior. Ese era el problema. Suzuki Satoru miró al frente. Seruk 3 estaba siguiendo el camino delante de él, y más allá estaba el monte Caidinias. Si este fenómeno se limitara al área circundante, entonces debe haber algún tipo de conexión allí. Nada más sucedió después de eso, y llegaron a la puerta principal de Seruk 3. Después de eso, la cordillera que descendía del monte Caidinias apareció lentamente a la vista. La puerta mostró el tamaño y el esplendor de la ciudad. La Liga Aina había sido originalmente un país formado por la unión de muchas razas. Entre ellos se encontraban gigantes muy inteligentes. Ese fue probablemente el enlace aquí. Sin embargo, no había zombies a la vista. En algunas ciudades, uno podía ver a los Yurinikers saliendo por la puerta de la ciudad, pero no había ninguno aquí. Ciertamente, ese no sería el caso si la puerta estuviera cerrada. Pero las puertas estaban abiertas de par en par. ¿Podría esta ciudad tener algún tipo de protección que le impidiera ser zombificada? Suzuki Satoru inmediatamente descartó esa idea. La población de Seruk 3 era de 400,000. Seguramente muchos sobrevivientes habrían causado un gran alboroto. Si no hubieran abandonado la ciudad, se habrían quedado aquí y habrían tomado amplias medidas de seguridad. Sin embargo, ni un solo susurro vino de Seruk 3. Era cierto que estaban a cierta distancia. Pero las cosas estaban demasiado tranquilas, incluso a esta distancia. No había residentes ni Yurinikers. Era como si esta ciudad hubiera sido abandonada. ¿Alguien vino aquí y eliminó a los zombies? No es del todo imposible, pero entonces, ¿por qué no liberaron a las otras ciudades en el camino? ¿O han sido todos dominados por un no muerto de algún grupo, como Cuerpo del Abismo? De hecho,
Este lugar era bastante bueno al considerar la distancia de las ciudades de los vivos y la zombificación circundante. Como era una ciudad importante, debería tener objetos mágicos y libros interesantes. Este lugar realmente es adecuado para los gustos de un hechicero no muerto. Después de murmurar para sí mismo, la Keno en su cabeza comenzó a sermonearlo, por lo que Suzuki Satoru no tuvo más remedio que concentrarse y pensar seriamente. Sin embargo, les faltaba información. Parecería que no tenía más remedio que entrar en la ciudad. Oye, Satoru. ¿Vamos a la ciudad? Aunque nos acercamos a ella, no estamos viendo ningún Yuri-Niger, esta es la primera vez que vemos esto. Si bien no vine aquí por ese motivo, parece que necesitaré realizar algunas investigaciones. Suzuki Satoru no sabía qué hacer con Keno a continuación. ¿Debería crear fortaleza, fuera de la ciudad para hacer una fortaleza y hacer que se quede allí? ¿O debería traerla a la ciudad con él? Aunque le gustaría poder aprovechar su conocimiento, debería mantenerla en un lugar seguro. Seruk 3 no era más que un campamento base para investigar la cordillera. Solo había venido aquí para poder teletransportarse en el futuro. No había esperado que algo anormal como esto sucediera aquí. Cuando lo pensó con calma, se dio cuenta de que nunca había considerado la posibilidad de que el culpable de todo esto pudiera no provenir de las montañas, sino de esta ciudad. Fue un error frustrante. Yo quiero ir también. Quizás podrías pensar que es peligroso y que me vas a dejar aquí sola, pero sé más sobre la teoría mágica que tú. Por lo tanto, voy contigo, y si hay pelea, me protegerás, ¿verdad, Satoru? Sí. Te protegeré. Ese es mi trabajo. Tú estás a cargo del trabajo intelectual, mientras yo me ocupo de todo lo que involucre violencia. En verdad, se sentiría mejor si fuera con Keno, por si resultara que había pistas presentes. Siendo ese el caso, podría Suzuki Satoru, como la persona responsable de la fuerza bruta, proteger a Keno cuando estuviera bajo amenaza. Debería ser posible. Se las había arreglado para mantener a Keno a salvo incluso cuando su oponente era el señor Dragón de la Luz, el enemigo más poderoso al que se había enfrentado hasta la fecha. Para ser precisos, había ganado tiempo para huir. Sin embargo, solo un tonto actuaría de manera ciega y arrogante. Tenía que pensar bien sus acciones por el bien del futuro, y tampoco podía ser descuidado esta vez. Keno, te daré el cristal habitual. Si doy la señal o si te atacan, tienes que usarlo sin dudar, ¿de acuerdo? El artículo que había sacado de su inventario era un cristal sellado imbuido con el hechizo, teletransportación mayor. Los cristales selladores de hechizos eran uno de los objetos mágicos más raros. A su vez, también eran muy fáciles de usar, y en niveles altos se empleaban en grandes cantidades. Como resultado, Suzuki Satoru no tenía muchos con él y casi no había cristales selladores de hechizos en el equipo que sus amigos le habían dejado. Él le había confiado este artículo valioso por razones de seguridad. Suzuki Satoru podría matar a Keno con un solo ataque. Por lo tanto, si se encontrara con un oponente que estuviera en su nivel, probablemente podrían hacer lo mismo. Era apropiado que tomaran precauciones para poder lidiar con tal encuentro. Cuando Suzuki Satoru le entregó el cristal, se preguntó si el hechizo infundido era apropiado. Invisibilidad perfecta, podría haber sido más útil para huir, pero teletransportación mayor era la mejor opción si quería aumentar las posibilidades de supervivencia de Keno. Si Keno usara invisibilidad perfecta, podría no ser suficiente para garantizar su seguridad. Si bien tenía pergaminos que contenían invisibilidad perfecta, un hechicero de bajo nivel como Keno no podría usarlos. Las varitas no podían contener tal hechizo, por lo que Suzuki Satoru no tenía una. Si quisiera una, necesitaría un artículo de clase mundial que le permitiera realizar solicitudes a los desarrolladores. Tal vez Keno podría haber usado un bastón, pero desafortunadamente Suzuki Satoru no tenía bastones imbuidos de invisibilidad perfecta. De un vistazo, invisibilidad perfecta parecía ser un hechizo muy efectivo, pero su incapacidad para ser aplicada a otros significaba que tenía muy poco uso en un grupo. Aunque era posible que los emboscados lo usaran, tanto Suzuki Satoru como los enemigos del nivel de Momonga tenían muchos hechizos o habilidades para ver a través de él. En el peor de los casos, uno podría terminar siendo invisible para los amigos, pero no para los enemigos, lo que significaría que sus amigos no podrían curar ni ayudar de ninguna otra manera. En pocas palabras, muchos jugadores consideraron que invisibilidad perfecta era un hechizo que debían usar cuando se enfrentaban a oponentes de nivel inferior o a numerosos oponentes. Por lo tanto, el jugador promedio no aprendía ese hechizo, sino que usaba artículos consumibles para usarlo.
Suzuki Satoru hizo lo opuesto. Como podía lanzar muchos hechizos, decidió aprenderlo en lugar de confiar en los consumibles. Por lo tanto, no podía darle ningún artículo apropiado en un momento como este. No había esperado que esa práctica terminara siendo una desventaja en un momento como este. Lo entiendo. Debo configurar el destino de teletransportación al lugar habitual. Suzuki Satoru expresó su acuerdo. Había una pequeña casa en una ciudad a más de 2000 kilómetros de distancia que se había establecido como uno de sus destinos de teletransporte. Después de eso, Suzuki le entregó a Ken un artículo de clase legendario conocido como la capa de Gili. Si bien parecía una capa hecha a jirones con telas e hilos colgando de ella, era un artículo que le confería capacidades de sigilo excepcionales. Si bien era casi inútil sin habilidades de ocultamiento, también tenía efectos adicionales, y esos efectos adicionales eran bastante buenos. Una vez que Keno se puso la capa, incluso Suzuki Satoru, quien estaba en el nivel 100, vería que Keno se estaba volviendo borrosa, como si se estuviera mezclando con el paisaje. Fue muy efectivo contra adversarios con baja capacidad de percepción. Por cierto, Suzuki Satoru había olvidado de quién lo había comprado y solo tenía una pieza, por lo que la había mantenido en su estado original. Le dijo a Keno, quien se había vuelto borrosa gracias a los poderes de la capa Gili, que lanzara, volar, invisibilidad. Los dos miraron la ciudad desde arriba. La falta de obstrucciones significaba que sus oponentes también tendrían una visión clara de ellos, por lo que era muy probable que fueran atacados. Por otro lado, también significaba que era fácil recopilar información mientras volaban. Suzuki Satoru también había usado, retrasar teletransporte, y otros hechizos similares para protegerse. Si fueran atacados, él también podría proteger a Keno si estuviera cerca. Ese era el poder de sus guanteles, el elemento de clase legendario llamado héroes guardianes. Mientras miraban la ciudad, la anormalidad de este lugar se hizo aún más evidente. Satoru, no hay nadie aquí en absoluto. Sí, no hay nadie aquí, y tampoco hay ningún Yuri-Niger alrededor. Después de comprobar sus alrededores, reflexionó sobre la extrañeza de esta ciudad mientras descendía con Keno. La posibilidad que se le ocurrió fue que alguien había invadido la ciudad y luego había eliminado 400,000 Yuri-Nigers. Pero eso probablemente sería muy difícil de hacer. No era porque fueran a perder ante los Yuri-Nigers, los más débiles de los no muertos, sino que al menos habrían dejado los cadáveres atrás. En Yggdrasil los cadáveres desaparecían con el tiempo. Pero en este mundo, los cadáveres de los zombis deberían haber permanecido para siempre después de ser vencidos. Por supuesto, los zombis muertos comenzarían a pudrirse y después de un tiempo se convertirían en esqueletos, y después de eso, los huesos se desintegrarían. Cabe destacar que los zombis vivos no se pudrirían ni albergarían gusanos porque estaban animados por energía negativa. Sin embargo, la pérdida de energía negativa una vez que fueron derrotados significaba que se pudrirían, las moscas podrían poner huevos en ellos y los animales pequeños los roerían. Había pasado más de 40 años desde aquel incidente. Era posible que alguien hubiera enterrado o incinerado 400,000 cadáveres. Keno, ¿crees que un ejército invadió este lugar, mató a todos los Yuri-Nigers, los enterró y luego se fue? Lo dudo. Si bien podrías llevar alrededor de 10,000 soldados para cavar un enorme agujero y luego enterrarlos a todos, sería muy obvio y no hay signos de ello ahora. ¿Qué pasa con la cremación? Suena aún menos probable. Después de matar a un Yuri-Niger, puedes tirarlo a una casa y quemar la casa. Pero en general, no veo ningún signo de quema. Actualmente, Suzuki Satoru tampoco había visto signos similares. Estaba claro que Keno había examinado el área con más cuidado que Suzuki Satoru, pero eso no era motivo de alarma. Eso se había convertido en un hecho claramente establecido durante su viaje de 5 años. Si hubiera una manera de hacerlo, entonces seguramente habrían usando a muchos sacerdotes de alto nivel para desintegrar a los no muertos, ¿verdad? Ya veo. Si hubieran desintegrado a los zombies, eso explicaría su ausencia. Sin embargo, había un límite en la cantidad de veces que uno podía desintegrar no muertos cada día, y los sacerdotes de bajo nivel no podían usar esa habilidad a menudo. Por lo tanto, probablemente sería imposible aniquilar a una horda de 400,000 Yuri-Niger sin gastar mucho tiempo en la tarea. Si bien las noticias se filtrarían más fácilmente a medida que más personas participaran, Suzuki Satoru no había escuchado nada de eso. ¿Podría haber sido un hechizo de nivel superior como el que lanzaste, Satoru? Por supuesto,
la existencia de un hechizo con esa área de efecto sería otra cosa completamente distinta, pero no podremos averiguarlo si no ingresamos a la ciudad, ¿verdad? Es verdad. Vamos a proceder con cautela, entonces. Sí. Los dos entraron por las puertas de la ciudad. Si bien, entrada de fase, habría hecho más segura la entrada a la ciudad, tenían que descubrir qué había sucedido y si alguien se escondía dentro usándose como cebo. Naturalmente, Suzuki Satoru estaría bien incluso si fuera atacado desde el interior de la ciudad, por lo que caminó frente a Keno para bloquear la línea de fuego hacia ella. Si bien no tendría sentido si el enemigo usara un ataque de efecto de área, sería un excelente escudo para ella contra ataques de un solo objetivo. Pasaron por las puertas de la ciudad sin incidentes, y vieron una calle ancha. Esta era probablemente la calle más grande de la ciudad. No había señales de Yurinikers en este lugar, ya que deberían haber sido animados y bulliciosos, y no pudieron escuchar nada a pesar de concentrarse. Todo lo que quedó era un silencio nauseabundo. Parecía que todos los residentes de la ciudad la habían abandonado. Sin embargo, no se sentía como si la hubieran dejado por su propia voluntad. Las mercancías en las tiendas permanecieron en su lugar, aunque estaban estropeadas u oxidadas, y después de revisarlas, incluso las monedas estaban donde debían estar. Si bien no parecía que hubieran salido por su propia voluntad, tampoco parecía que alguien hubiera invadido. No, es posible que alguien cuyo objetivo no era el dinero haya invadido este lugar. Los objetos mágicos eran más preciosos que las montañas de oro y plata. Si esta ciudad tuviera un solo objeto mágico poderoso, podría ser más valioso que toda la riqueza de esta ciudad. Sin embargo, esa teoría también era sospechosa. Si bien no se puede descartar la posibilidad de que existiera tal artículo, seguramente debería haber una forma más elegante de obtenerlo. Como por ejemplo, enviar a alguien con habilidades de ladrón para colarse en la ciudad. Ah, Satoru. Puedes dominar a los no muertos, ¿verdad? ¿Podrías usar esa habilidad para ordenar a los Yurinikers que salgan? Es posible, pero hay varias condiciones para dominar a un no muerto. Por ejemplo, hay límites en el número máximo de muertos vivientes que puedo controlar al mismo tiempo y qué tan poderoso puede ser el no muerto objetivo. Si todos en esta ciudad se convirtieron en Yurinikers, entonces guiarlos hacia un lugar sería molesto y repetitivo. Aún así, si fueran muertos vivientes, seguramente podrías hacerlo, ¿verdad? ¿Quieres decir que la ausencia de zombies se debe a un grupo de seres no muertos como Cuerpo del Abismo? Si bien no es imposible, eso quiere decir que estarían dominando a los muertos vivientes una y otra vez. Si fuera yo, creo que hubiera sido mejor dejarlos en paz, ya que siendo un no muerto no me habrían atacado. Si ese fuera realmente el caso, entonces tendría que quitarme el sombrero ante su persistencia. ¿Y si fuera ahora de algún un objeto? Por lo que sé, no hay artículos de uso ilimitado como ese. Si existiera un artículo que rompiera el equilibrio, probablemente sería un artículo de clase mundial o algo similar. No puedo atravesar los límites de mi imaginación, no importa cuánto piense. Realmente necesitamos información después de todo. Entonces, ¿qué tal si echamos un vistazo al castillo? Keno señalaba el castillo del marqués que gobernaba las tierras circundantes. Estaba situado en una pequeña colina y podían decir claramente cuán sólidas eran sus paredes. Suzuki Satoru estuvo de acuerdo con esa sugerencia. Si hubiera algún rastro dejado atrás, probablemente lo encontrarían en el castillo. Después de todo, era el lugar más lujoso y cómodo de la ciudad, lo que lo hacía perfecto como base de operaciones. Además, el castillo tenía varias torres imponentes, que lo hacían sentir como el lugar ideal para contemplar la ciudad.